Bienvenidos a un nuevo programa de Infocada en Online. Hoy platicaremos sobre el tema de los lineamientos federales que deberán seguirse para reactivar las actividades económicas. Para hacer frente y mitigar la epidemia causada por el COVID-19, el Gobierno de México ha dado a conocer una serie de acciones de continuidad y reapertura ordenada, gradual y cauta, con la finalidad de continuar con el cuidado de la salud de las personas en el ambiente laboral y al mismo tiempo reactivar la economía. El 30 de mayo entró en vigor el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, que todos los centros del trabajo en el país deberán implementar como medidas para el retorno de las actividades. Mismos que fueron emitidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los lineamientos establecen que son de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo y tienen por objetivo establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la nueva normalidad, para lograr un retorno a la continuidad de las actividades laborales seguro, escaloneado y responsable. Se contemplan 4 dimensiones que deberán considerarse: el tipo de actividad, el tamaño del centro del trabajo, el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características. Se incluyen listas de comprobación de medios que facilitan a todos los centros de trabajo la identificación de los requisitos necesarios a implementar, recursos de capacitación y de asesoría por parte del INSS, y un mecanismo en línea a través del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluar su cumplimiento y el resto de los centros de trabajo podrán hacerlo de forma voluntaria. Para platicarnos más sobre este tema está con nosotros una experta en la materia, la maestra Fabiola Gutiérrez, en compañía de los panelistas, el doctor Jaime Alberto Flores, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de los lineamientos federales que deben seguirse para reactivar las actividades económicas. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de un tema muy importante para la reactivación de las actividades económicas. Vamos a tocar el tema de los lineamientos federales que se han ido emitiendo en estas últimas fechas para reactivar las actividades económicas, para que esto se haga con los menores límites, con los menores riesgos de salud. Y para ello tenemos, como siempre, a nuestros expertos que nos acompañan, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio. Pero además hoy nos acompaña una persona que se ha preparado mucho en el tema, contadora pública, maestra en contribuciones, la contadora Fabiola Gutiérrez Pérez, que nos va a platicar del tema. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está? Hola, un gusto nuevamente de estar con ustedes. Gracias, pues estamos en pleno retorno a las actividades, en una nueva normalidad que le han llamado, y esto ha generado mucha confusión porque mucha gente ha pensado que puede regresar a las actividades como si nada hubiera pasado. De hecho, lo vemos en las calles, todo el mundo ya está como si nada. Y estamos, a mí me parece, hablando de curvas y hablando de rectas y hablando de toda esta situación que se ha dado, estamos en la situación más álgida, en la parte más pesada, donde hay más contagios, más muertes. Y creo que el mensaje ha sido equivocado, la denominación del concepto, yo lo manifiesto en distintos foros, a mí me parece que es incorrecta. Pero bueno, finalmente están regresando las actividades y nos gustaría que nos platicara quién puede regresar, cómo debe regresar, todos podemos regresar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Porque hay muchos riesgos, ¿no? Hay más muertos cada vez. Y no sé qué sea una curva aplanada, ya no sé yo qué es una curva aplanada o domada, porque no lo veo, ¿no? A ver si nos puede platicar, porque hay mucha gente que está al pendiente de esto. Mira, claro que sí, realmente yo creo que todos queremos regresar a una normalidad que, como bien lo apuntan, o sea, ya no va a existir, al menos hasta que encuentren una vacuna o un medicamento que realmente sea comprobado que va a sanar a la persona que contrae esta enfermedad a través de este virus. Pero lo que sí es una realidad para todos es que la economía está siendo afectada a más no poder. Ya cuánto llevamos, casi 90 días de estar en cuarentena, llamada cuarentena, pero pues esta cuarentena ya está el doble. Pero sí es necesario cuidar este retorno. Este retorno puede traer muchas más consecuencias de las que ya estamos viviendo. Me refiero a tener más contagiados, tener más decesos, tener saturación de hospitales, que era por lo que se llevó a esta cuarentena,
y que colapse al 100% de nuestro sistema de salud, que es lo que se ha venido cuidando con este cierre parcial de algunas, porque ahorita voy a decir por qué parcial, de algunas empresas. Bien, en el ámbito económico, pues tenemos que reactivarnos y acostumbrarnos a una realidad que yo le veo no un futuro inmediato para que se resuelva, porque lo vuelvo a repetir, si el virus no es controlado, nuestra normalidad no va a ser como la de antes nunca. Pero tenemos que empezar a reactivar la economía, tenemos que empezar a salir a las calles, a enfrentarnos con todos los riesgos, con la protección que estamos o que está sugiriendo el gobierno federal a partir de este decreto que fue publicado el 29 de mayo, pero que ya tenía antecedentes que sería desde el 31 de marzo, posteriormente el 6 de abril, y bueno, luego el 14 de mayo, el 15 de mayo y finalmente el 29 de mayo. Todos ellos van orientados a cómo el gobierno federal, a partir de sus instituciones, como son Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Economía, lo que es el Seguro Social y la Secretaría de Salud, por supuesto, como es la que ha sido o ha ido guiando todo este proceso, tratan de darnos lineamientos a nosotros como patronos, empresarios o dueños de pequeños negocios para que regresen a laborar, tratando de evitar a lo máximo el contagio o rebrote o brote en sus centros de trabajo de esta enfermedad. Entonces, el día 29 de mayo es trascendental porque finalmente da los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas después de más de 2 meses de estar totalmente cerradas. Estos lineamientos, más allá de, digamos, de espantarnos, porque sí nos espantamos como empresarios, ¿por qué? Porque pues ahora resulta que a lo mejor la mayor responsabilidad de salvaguardar lo que es la salud de un trabajador está en manos de los empresarios a partir de los centros de trabajo. Tenemos que considerar que a partir de los derechos humanos, quizá ahorita el elemento más importante de nuestro centro de trabajo es el factor o capital humano. Entonces lo debemos de cuidar. En este sentido va, digamos, estos lineamientos. Más aún, si recordamos, todos los centros de trabajo debemos de contar con un sistema o lo que sería nuestro Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, antes conocido como el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ahora es Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ya deberíamos de contar con algunos protocolos o algunas instrumentaciones para poder afrontar este tipo de situaciones. Pero más allá de contar o no, vamos a adecuarnos a lo que ahorita nos están publicando. Estos lineamientos en este diario oficial del 29 de mayo los agruparon en 8 grandes puntos. Si lo ven, son 8 grandes puntos que todas las empresas, más bien no son empresas, centros de trabajo, porque así lo maneja, deben de cumplir para garantizar un retorno y continuidad de la actividad económica de cierta manera seguro. ¿Por qué siempre yo digo de cierta manera? Porque nosotros como empresarios, como directores, como gente que estamos al frente de un negocio, siempre damos las reglas, pero estas reglas, si la otra parte no las cumple, si la otra parte, que en este caso serían nuestros colaboradores o trabajadores, no las quieren tomar o las toman nada más cuando están dentro del centro de trabajo, pues no van a funcionar. En esta etapa del virus, no es nada más lo que yo haga dentro del centro del trabajo, es lo que haga cuando voy de mi casa al centro de trabajo. Es lo que yo cuido dentro de mi propio hogar para no llevar un contagio al centro de trabajo. Entonces esto va más allá de dejarlo nada más dentro de las empresas, y así lo contempla lo que son estos lineamientos. La primera característica de estos lineamientos es, vamos a tener que identificar qué tipo de negocio o de unidad de negocio soy, en cuanto a que si mi actividad que realizo es esencial o no esencial. Entonces ahí empezamos con conceptos nuevos. ¿Qué es una actividad esencial y qué no es una actividad esencial? Posteriormente
Mande, sí. Sí, pero que además, digo, ahí creo que hay parte de la clave, ¿no? Porque usted decía para el retorno o para la continuidad de las actividades, porque hay empresas que nunca cerraron, que Exacto. siempre siguieron operando, y bueno, esas continúan, pero aún así tienen que cumplir sus protocolos que los mencionan. Y están las empresas que van a retornar, e incluso las empresas que de origen no se consideraban esenciales, y por ahí he oído que Sandra les dice neoesenciales a este tipo de actividades. Y hay toda una confusión, ¿no? Ya nada más de esa parte de qué es esencial, qué es neoesencial, quiénes pueden retornar, porque además ahora se habla de cadenas que están vinculadas a las actividades esenciales. No todos podemos regresar. Y precisamente por ello le quería pedir a Sandra que hiciera un comentario al respecto, y creo que también tiene por ahí algún cuestionamiento. Sí, es más un complementar lo que ya nos está comentando la maestra Erika. Sí, en efecto, el trabajo de los protocolos, cómo va a ser este proceso de retorno, nos los marcan estos lineamientos que ya fueron publicados, pero sí debe de quedar muy claro que es un trabajo en conjunto con los colaboradores. A mí en lo personal me ha tocado ya tener algunas pláticas en centros de trabajo y hacer sensibilizar a esta parte obrera que va a ser fundamental, una, para regresar, y dos, que el cuidado no es únicamente dentro del centro de trabajo, porque hay medidas dentro de este protocolo que contemplan eso, ¿no? Los retornos, los trayectos, cómo van a protegerse ellos y que al final del día, si ellos no se protegen, porque la mayoría de nuestros colaboradores usamos transporte público y obviamente estamos mucho más expuestos, entonces ahí también las medidas de seguridad e higiene las vamos a tener que cumplir en esos trayectos, en mi casa y obviamente en mi centro de trabajo, ¿no? Que es un trabajo en conjunto, pero que va más allá de mi centro de trabajo. Eso debe de quedar muy claro para el trabajador. ¿Y qué pasa si no lo cumple en el centro de trabajo? A lo mejor ahí puedo tomar medidas, pero yo siento que es más de conciencia, no sé qué opinarán ustedes, pero es conciencia en este caso de los trabajadores también. Sí, así es, digo, totalmente adelante, más adelante, perdón. No, es muy bien como lo apunta Sandra y es lo que he venido diciendo. O sea, realmente hay gente que todavía a esas alturas de la pandemia y la situación como estamos regresando no cree que existe. O sea, todavía se, se, se pone una barrera a decir que no es verdad, a pesar de, como bien lo dice el doctor Jaime, todos los muertos, todos los contagios, todo lo que ha existido. Y bien como dice Sandra, no es nada más en el centro de trabajo. La actividad esencial o no esencial para retornar, las esenciales nunca pararon, pero tuvieron que adecuar protocolos y a ellos les tocó sobre la marcha porque no existía nada de esto. O sea, se han venido adecuando con las publicaciones, han tratado de capacitar a su personal, pero ellos sobre la marcha. Digamos que a nosotros que no somos esenciales, pues ya nos tocó esto más digerido, ¿no? Ya nos tocó esto más aprendido ya de lo que han vivido las otras empresas esenciales. Y bien como dice el doctor Jaime, ¿qué es esencial y no es esencial? Pues bueno, de nuestros diarios oficiales que mencioné, ahí están las clasificaciones. De hecho, en el 29 de mayo están nuevamente las clasificaciones, lo que son esenciales y no esenciales. Y más allá de esto, comparto el comentario que hizo el doctor Jaime de que, ok, yo no soy esencial, pero si le surto o soy proveedor de una esencial, ¿qué pasa conmigo? Porque a lo mejor la esencial sí puede seguir trabajando, pero si no tiene a lo mejor el servicio, el material, lo que yo proporciono, entonces, ¿cómo vamos a armar esta cadena, no? ¿Qué es lo que está pasando? Y estas reglas yo creo que eran necesarias para todos, porque muchos no se pueden implementar, o estos lineamientos no se implementan de un día para otro. Muchos tienen que adecuar las instalaciones físicas. Desde ahí empezamos con verdaderos problemas, porque no es nada más un documento, no es nada más hacer un manual, no es nada más capacitar a nuestra gente. ¿Qué pasa con las instalaciones? Creo que ahí ese es un punto. Y más allá, si lo llevamos a qué pasa cuando tienes que adecuar unas instalaciones cuando no tienes el dinero suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque has dejado de trabajar bastante tiempo y obviamente a lo mejor el flujo lo estás ocupando para mantener tu planta de trabajadores, a lo mejor. Entonces, más allá de esto, yo considero que la actividad esencial o no esencial es catalogada y lo vemos en un diario oficial.
tenemos que saber qué tipo de empresa o de unidad económica soy, chica, o la que llamamos micro, pequeña, mediana o grande. Porque dependiendo también de la clasificación, que también está en este 29 de mayo, es los protocolos que tengo que adecuar. Hay unos que son necesarios o que se consideran como esenciales, que se tienen que aplicar, y hay otros que no me aplican por la capacidad o la unidad de negocio que soy, recordando que la micro es toda aquella empresa que tiene, al menos para el 29, en el día oficial del 29 de mayo, hasta 10 trabajadores. Y de ahí va escalando de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, lo que sí es una realidad es que estos lineamientos van apegados a lo que sería un principio de que la salud y la vida va sobre cualquier otro interés que tenga la unidad económica. La salud y la vida ¿de quién? De los propios trabajadores. Entonces, esto también va vinculado a lo que sería el grado epidemiológico, es una palabra que me cuesta trabajo decir, pero más bien el grado de contagio que está sufriendo el lugar o la entidad donde está la unidad de negocio. Es decir, estoy ubicada en una de alto grado o máximo, como sería la Ciudad de México, el Estado de México, o estoy en una entidad donde esto puede ser otro tipo de semáforo. Vamos a hablar un poco de qué son los semáforos. Es el grado de contagio o de cómo está repercutiendo en la entidad, y tenemos 4 hasta ahorita. Rojo, que es la máxima, el que llaman naranja, que es alto, el que es amarillo, que es ahí como que medio, y bueno, el normal, que sería el verde o lo que es lo cotidiano antes de esta pandemia. Estos semáforos, ¿quién los va a manejar? Recordemos que estamos hablando y de... ya nos complicó el tema porque son micro, pequeñas, medianas, grandes, sí. verdes, rojos, naranjas. Y hay muchas cosas que hay que hacer, muchos protocolos que implementar, algunos que registrar. Así que vamos a seguir platicando del tema. Tenemos que ir a un corte y regresamos para seguir platicando de cómo implementar protocolos, cómo conocer la entidad federativa y los riesgos que esta implica, y los tamaños de la empresa. Quédese con nosotros, estamos platicando de cómo retornar a las actividades laborales con la mejor seguridad para nuestros trabajadores y para nosotros mismos. No se vayan. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y comenzamos de nuevo con este programa que nos va a aclarar dudas, pero mientras nos va a sembrar unas cuantas, ¿no? Estamos ahí en esa disyuntiva, porque nos platicaba la maestra Erika que hay que distinguir primero la magnitud de la empresa, el tamaño de la empresa, que hay que distinguir la entidad federativa donde nos encontramos, el tipo de actividad que se lleva a cabo, y después empezar a aplicar una serie de protocolos, de manuales, pero más allá de hacerlos o de presentarlos, la parte importante es realmente cumplir con medidas de seguridad, realmente hacer parámetros de cumplimiento que eviten al máximo la posibilidad de contagios, en la medida de las posibilidades nos comentaba la maestra. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos haciendo, maestra, para ya poder retomar? Hay quien ya está trabajando, hay quien no ha regresado a trabajar y está a la espera de hacerlo porque, pues sí, la parte económica ya es desesperante, ¿no? Y además hay que invertir, nos decía, pues no hay dinero y hay que invertir en esta, y que además es una inversión de vida. Realmente, hablaba de los semáforos que va a ser. Quiero retomar que lo que estoy comentando es 29 de mayo, día oficial, pero es a nivel federal.
Estos semáforos están incluidos en este decreto, pero también dentro de este decreto dice que esos semáforos, la obligación de darnos en qué fase estamos en nuestra entidad, es del gobierno local o estatal, o en su caso municipal, para saber el lugar donde está ubicado mi centro de trabajo, en qué semáforo estoy, si estoy en rojo, si estoy en naranja, y por eso, al menos en la Ciudad de México, cada semana nuestra jefa de gobierno sale y nos dice, ¿sabe qué? Ahora es semáforo rojo, ahora es semáforo naranja. Se supone que ahorita estamos en una fase de semáforo naranja, por eso todos pudimos reabrir a partir del 1 de junio. Pero más allá del semáforo o no, al reabrir, tengo que cumplir con estos lineamientos técnicos. ¿Estos lineamientos técnicos qué son? En este diario oficial del 29 de mayo viene como un tipo cuestionario. Tengo que llenar, tengo que ver qué me aplica, y viene también qué es lo que tengo que cumplir, porque yo hablé ahorita nada más de características de las instalaciones, pero ¿qué tengo que cumplir con el trabajador? ¿Qué tengo que hacer con mis colaboradores? Bueno, dentro de ellos está mi obligación primero de capacitar. Capacitar a estas personas en el sentido, primero, de qué es la enfermedad, cómo se contagia, los síntomas que puede tener esta enfermedad para reconocerla, y posteriormente qué es lo que tengo que hacer para prevenir el contagio dentro del centro de trabajo. Y si ya se da un contagio, ya estoy con alguien que es probable portador, ¿qué es lo que tengo que hacer en el centro de trabajo? Y ahí viene otra adecuación, porque ahora estos lineamientos me dicen, ¿sabes qué? Tienes que contar con un área donde están confinada para los probables casos que tú detectes. Bueno, ¿y cómo los detecto? Si es una enfermedad nueva, síntomas nuevos, bueno, hay una serie de síntomas ya estandarizados que creo que no, por lo que son todos los medios de comunicación nos los han hecho saber, como es el principal, que sería la fiebre. ¿Sí? Si tú tienes que implementar un protocolo a la entrada de tus trabajadores para identificar si alguno de ellos viene con fiebre. Desde el momento que tú lo identificas que viene con fiebre o temperatura, como lo quieran llamar, lo tienes que detener. Ni siquiera le tienes que permitir el acceso a tu centro de trabajo y llevarlo a esta área de confinamiento para probables casos. Otro de los síntomas que es muy conocido y que debe de tener personal capacitado es, por ejemplo, el síntoma de tos, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo puedes ver a simple vista, pero ¿cómo identificas si a alguien le duele la cabeza? Aquí volvemos otra vez a que la persona tiene que interactuar y estar en comunicación contigo. Lo que decía la contadora Sandra, tiene que haber una retroalimentación para que el colaborador también sepa el grado de, digamos, de participación y lo importante que es que él nos hable con la verdad y nos diga lo que está pasando. Y no nada más a él. ¿Qué tal si en su casa alguien ya tiene lo que es el contagio del COVID y aunque no lo esté manifestando él directamente, ya está conviviendo o están en un mismo ambiente donde está el COVID y puede ser que lo lleve al centro de trabajo? No estoy diciendo que sí. Entonces, esté infectado. hay necesidades de capacitación, de sensibilización de la gente y de una integración en los centros de trabajo de la gente, ¿no? A veces cosas que no teníamos, las vamos a tener que hacer porque es la seguridad de toda la gente. Y precisamente me consta, los he visto, Felipe, Sandra se han estado capacitando en ello. Y Felipe, ¿tenías algún comentario que hacer? Una aportación. Sí, pues mira, básicamente hay circunstancias en las que ahorita me gustaría tocar ese tema de forma muy puntual. Creo que los lineamientos están ahí, como bien refiere la maestra Erika Gutiérrez. Ya llevan varios días a partir de que se llegó a esta implementación y entonces ahorita sigue evolucionando y sigue avanzando. Me gustaría tocar este tema puntual porque en estos últimos días en algunos foros
han tenido esa situación y lo han comentado porque esta parte parece que ya rebasó incluso la parte de los lineamientos con los problemas que ya están teniendo por la implementación, la mala implementación o simplemente por no implementarlos. Entonces, es un tema que sí me gustaría nada más puntualizar o hacer el comentario. Y precisamente escuchaba yo a la parte, en este caso personal de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a propio personal del IMSS, la propia Secretaría de Economía, donde ellos hacían una referencia y la gente se preguntaba, los empresarios, las empresas, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia en este caso si yo dejo de implementar o no implemento, o si implemento mal, en este caso, los lineamientos, los protocolos establecidos? Una de las cosas, o más bien la cuestión principal aquí sería las visitas de inspección. Entonces, ese es un tema que ya los estaba llegando y que ya los está llegando prácticamente a muchas de las empresas que ya reiniciaron su actividad económica. Entonces, es un tema muy puntual y me gustaría explicar esta parte porque es propiamente la forma en que la Secretaría, así lo explicó gente de la Secretaría, lo está explicando así, dicen, se van a realizar las visitas de verificación e inspección. Primera, únicamente la va a hacer Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No la va a hacer el IMSS, no la va a hacer Secretaría de Economía. En una primera instancia va a ser exclusivamente la Secretaría de Trabajo quien va a realizar estas visitas. Segunda, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? ¿Por qué? Porque el IMSS me va a decir a mí a quién tengo que ir a verificar. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay dos procesos, ¿ok? El primero, ¿cuál va a ser? El primero va a ser en una incidencia que yo tenga, en este caso, de incapacidades por COVID. Esto a la Secretaría, al IMSS, perdón, le va a permitir tener un parámetro, es decir, tengo a lo mejor un infectado, una incapacidad por COVID, tengo 2, tengo 3, ¿qué crees? Ya tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque yo en mi sistema voy a revisar si es actividad esencial o no esencial, y si ya tiene un protocolo, entonces quiere decir que lo están haciendo mal. Entonces, de inmediato van a ir a verificar a esa empresa, ¿ok? El personal del IMSS así lo dijo. Yo con los parámetros que tengo, de inmediato yo le aviso al Secretario de Trabajo y él te va a ir a verificar. No es porque sí, porque no puedes, porque yo tengo este parámetro y de inmediato te voy a verificar. Segundo, es un modelo aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso pueden ser mediante un canal, una denuncia o cualquier otra circunstancia que vayan y verifiquen, como dice la maestra, el centro de trabajo. Son esas dos circunstancias por las que me van a poder verificar. Ahora bien, voy a explicar de forma muy breve cómo es el procedimiento. El procedimiento es, llegas que te da el trabajo, al centro de trabajo y dice, lo primero que va a pedir son los protocolos, son los lineamientos, ¿ok? Va a verificar en este caso los requisitos establecidos que ya estaban conforme los lineamientos de 29 y de ahí va a partir para ver si se están haciendo bien o se están haciendo mal. En caso de que se estén haciendo mal, de inmediato va a notificar a COFEPRIS y COFEPRIS al otro día se va a presentar y va a clausurar el centro de trabajo. Eso es lo que están diciendo ahorita, lo que dijo propiamente el personal Secretaría de Trabajo y también el IMSS. Entonces, hay una coordinación, ¿ok? Y decían, a mí no me interesa multarte, ¿ok? No me interesa meterme en una controversia administrativa de 3 o 4 meses. Yo lo que quiero es que respetes en este momento los lineamientos y si lo hiciste mal, que lo hagas bien. Entonces, con COFEPRIS lo que voy a hacer es que inmediatamente le voy a notificar que algo está mal para que vaya y te clausure. Lo demás no me interesa. Segunda, si no quieres, si no me permites a mí la verificación, no te preocupes. Voy a dar vista al Ministerio Público para que inicie como tal el procedimiento penal. Entonces, las únicas dos circunstancias que actualmente existen, y así lo dijo el propio personal, son estas dos. Primera, si lo tienes mal establecido, o si yo detecto algo mal y que sea grave, con COFEPRIS para que te clausure. La segunda, no me vas a dejar a verificar, en este caso voy a darle vista al MP para que inicie el procedimiento penal. Y concluyo con esto, ha pasado, o he tenido el conocimiento de varios empresarios, varias personas, que resulta que le están pidiendo más cosas que los propios lineamientos establecidos en el propio diario oficial. Es decir, cuando llega conmigo Secretaría del Trabajo, ahora me está pidiendo que le muestre el acta por la cual se constituyó, en este caso, la comisión, la minuta de apertura, la minuta de cierre. Son cosas que están pidiendo que completamente no están establecidas en ley y que ante esta situación puede ser que yo tenga un problema mayor, más allá que en este caso la propia visita. Entonces yo creo que es un tema que sí tenemos que verificar, que las empresas deben darse cuenta que deben de cumplirlo, deben de hacerlo bien, y si no lo hacen, se van a ser sujetos a estas visitas, y la consecuencia es o te clausuro
o prácticamente le doy vista al MP para que inicie un procedimiento penal en tu contra. Yo creo que es una parte que no debemos dejar pasar. Desgraciadamente, yo creo que los tiempos ya nos rebasaron, ya no estamos ahorita, o a lo mejor muchas personas están, o muchas empresas están en el hecho de poder implementar sus protocolos, pero ya los tiempos nos están ganando y ya tenemos situaciones como esta. Eso es lo que yo quería comentar para todas las personas que nos ven, Okay. que no deben de dejarlo en cuenta, ¿no? Y creo que toca un punto toral, Felipe, ¿no? Hay que hacer los protocolos, como decía la maestra, pero esos protocolos además deben implementarse de forma adecuada, porque no es nada más llenar el documento, nos decía maestra, sino que además hay que hacerlo bien y puede tener consecuencias, ya decía Felipe, con alcances penales. Maestra, ¿cómo empezamos? Porque creo que la gente quiere saber eso. ¿Cómo empezamos? Dice Felipe, ya nos rebasó el tiempo. ¿Cómo empezamos con esto, maestra? Cuando inicié la plática con ustedes, yo les hice referencia a que independientemente de este protocolo, hay muchos lineamientos que tenemos que cumplir como patrones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de los que tocó Felipe, pues obviamente si entra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a revisar estos lineamientos, el antecedente que yo di de esto es el tener lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de este sabemos que están las comisiones que bien mencionó Felipe, y esa es una obligación que hubiera o no hubiera pandemia, la tenemos que cumplir. Entonces, ese no está haciendo absolutamente nada que no conozcamos, los que estamos vinculados con Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a revisiones, porque son de los primeros que nos llegan a pedir una revisión directa por parte de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es lo que nos está exigiendo. Ahora más cuando si ese reglamento va vinculado a la situación que estamos viviendo, que sería la de la pandemia, pues está en todo su derecho de hacerlo, porque ese propio reglamento, si ustedes si nos regresamos a revisarlo, quien lo tiene las empresas, debe de contener ya un protocolo de atención de emergencia sanitaria, aun cuando no existiera, y más aún ahora que ya está pues más que declarada, ¿no? Desde hace algunos meses. Aquí lo que yo quiero rescatar con todo el comentario que bien nos hizo el contador Felipe es, bueno, Erika, ya me dijiste mucho de 29, físicamente, ¿qué debo de tener en mi empresa? Pues bueno, empezamos con, no les voy a decir todo, es muy amplio todo lo que se, pero al menos lo más básico. Se habla... Y precisamente por esto, porque es la parte que mucha gente está esperando, que quiere saber hacer y que quiere oír de una experta en el tema. Vamos a hacer un corte y regresamos para que ya nos platique a ver qué tenemos que hacer. Quédese con nosotros porque nos van a decir ahora sí qué tenemos que hacer para evitar riesgos que además son riesgos de vida. Quédese con nosotros, estamos hablando de los protocolos de seguridad para regresar a nuestras actividades laborales. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estábamos platicando ya de los protocolos, finalmente de los lineamientos que tenemos que empezar a aplicar. Y ya nos iba a decir, maestro, así, cuáles son los que tenemos que implementar, qué tenemos que hacer. A grandes rasgos, porque finalmente creo que hemos estado estudiando los contadores y los abogados temas de salud los últimos tiempos, más que las disposiciones fiscales, y creo que hasta se nos están olvidando de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya queremos empezar a trabajar, porque ya estamos trabajando y hay quien empezó a trabajar líricamente, ¿no? Y creo que eso no puede ser así porque hay mucha capacitación del centro de la casa al centro de trabajo, del centro de trabajo a la casa. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacemos ahora haciendo el centro de trabajo? Mira, realmente para mí la parte importante dentro del centro de trabajo es manejar la sana distancia. Esto es un tema que no ha quedado en el olvido. Dentro del centro de trabajo tenemos que marcar las distancias de 1,5 metros para que esté el personal ubicado. No sé si manejo escritorio, si manejo
no sé, un mostrador, tienen que estar ubicados en el mismo mostrador, pero con separaciones de 1,5 metros. Sé que algunos negocios no van a tener el espacio suficiente para marcar estos espacios de trabajo o áreas de trabajo determinadas de 1,5 metros como mínimo, porque aún así hablan hasta de 2 metros. Entonces, cuando no se tiene el espacio, lo que hay que hacer es poner separaciones o barreras, hacer cubículos o identificar áreas de trabajo individualizadas, cuando no se puede cumplir con la sana distancia del 1,5 metros a 2 metros según la actividad que yo esté desarrollando. También algo muy importante es mantener un lavabo o un baño con acceso a lo que es para lavarte las manos con un lavabo, contar con lo que es el jabón líquido y contarlo con lo que son toallas desechables de papel para secarte las manos. En el centro o a la entrada, ¿qué es lo que debo de tener en la entrada? Que es algo muy importante que ahorita lo voy a tocar al final. Bueno, ahorita acabando este comentario es el uso del gel, lo que sea un gel base más del 60% de alcohol a la entrada de lo que es la unidad de negocio, la toma de temperatura por parte de personal capacitado para llevar una bitácora de cuál fue la marcación de temperatura, quizá no de todos, pero sí de un porcentaje. Contar a la entrada también con la desinfección o garantizar la desinfección, por ejemplo, del calzado. Mucho se ha hablado de tapetes, se ha hablado de muchas disposiciones, pero es contar con algo que me garantice la desinfección del calzado a la entrada del trabajo. Se ha hablado de implementar en la entrada, si tenemos una sola entrada, poner una barrera que me dé digamos, una línea de entrada y una línea de salida. Si no puedo implementarla, como va a ser en muchas oficinas, es escalonar el horario de entrada, es decir, que no se acumule en la entrada 10, 5 o 4 personas, sino que sea nada más de una sola persona. Algo interesante es la limpieza diaria de las áreas de trabajo. Ya no es si quieres, tiene que ser en la mañana o a la hora de la entrada que esté limpio y garantizar durante la estancia de los trabajadores que esta área permanezca limpia. Entonces, se van a tener que montar módulos o áreas específicas que tengan una señalización, que ahorita voy a ver de las señalizaciones, donde se cuente con gel a disposición de los colaboradores o trabajadores, el desinfectante, se encuentre, muchos hablan también ahí de un aparatito, pero bueno, todo aquí es nicho de negocio cuando estamos en incertidumbre, de manejar un aparatito médico que se llama un oxímetro, algo así se llama, que mide las pulsaciones a partir del dedo. ¿Por qué dicen que ese también es interesante? Porque nos mide cuánta oxigenación está teniendo el individuo en ese momento. A lo mejor ya está en una etapa que no tiene fiebre, no tiene tos y no lo puede identificar, pero si la oxigenación de esa persona no es correcta es porque está teniendo problemas de COVID, que es uno también de las características más difíciles de identificar. Aquí lo importante también es contar con toda la infografía y la señalización del uso de cubrebocas cuando tenemos las áreas que no podemos mantener el área delimitada del 1,5 metros, se habla del uso de cubrebocas, se habla del uso de mascarillas, las famosas mascarillas de que ya las hemos visto de protección total de la cara, y quién tiene que proporcionar todo este equipo de protección personal, que así se le conoce, equipo de protección personal, pues el patrón. Se lo tiene que adaptar al personal, y si además tenemos áreas identificadas de atención al público, el uso de guantes para atención al público, y exacto, si tenemos atención al público, el uso de la mascarilla es obligatorio, aparte del cubrebocas. Creo que no está por demás también puntualizar que las áreas de trabajo deben de ser con ventilación natural, que esa es una de las partes que muchos no vamos a poder cumplir, sobre todo los que estamos, por ejemplo, en un edificio, que a veces el área, o sea, que es la ventilación natural, es muy difícil. Entonces ahí es donde empiezan los protocolos del manejo del cubrebocas, de estar viendo los sistemas de ventilación que manejemos, que el aire se esté limpiando y no se esté reciclando con el mismo aire sucio y que no tenga ningún proceso de limpieza para que se garantice que el aire que estamos respirando pues está limpio. Ahora bien, dentro de el área de trabajo,
también se deben de identificar si tengo el comedor o el uso de lockers o el uso de áreas de uso común, también horarios para acceso a él para que no esté más de una persona o si están más se mantenga la sana distancia del 1,5 metros. Yo en lo personal siempre recomiendo, ¿sabes qué? Concientiza a tu personal, concientízalo de que él tiene que participar, porque yo puedo contar con todo, nuevamente vuelvo a lo mismo. Si tengo área de espera de clientes o de proveedores, estos deben de mantener también el área, la sana distancia, y esta área debe de ser, como ya lo hemos visto, que se usa, por ejemplo, yo tengo sillones de espera, un sillón sí, un sillón no, un sillón sí, pero siempre cuidando el 1,5 metros y que en el piso estén las marcas de dónde es 1,5 metros con respecto al otro, a la otra persona o al otro colaborador. Deben de estar las marcas en el piso. Debo de contar con infografía dentro de lo que es el centro de trabajo, cómo se usa un cubrebocas, cómo es la manera correcta de usar un cubrebocas, cómo es la manera correcta de usar una mascarilla dentro de la empresa o dentro de la unidad de negocio, cómo es la manera correcta de usar unos guantes y a su vez todo esto, cómo lo voy a desechar. Ese es otro punto. También tengo que capacitar a la gente cómo voy a desechar todo este material que ahorita desafortunadamente la mayoría es desechable, porque se está pidiendo que sean, por ejemplo, cubrebocas de uso o de tela o de otro material que no sea desechable para que se puedan lavar y se puedan volver a reutilizar. Pero también dentro del centro de trabajo tengo que contar con depósitos de basura exclusivos e identificados para este tipo de material desechable, como son cubrebocas, caretas, guantes y todo aquello que yo necesito, porque estoy hablando de una oficina. Pero ¿qué tal si es un consultorio de lo que gusten? Pues obviamente a lo mejor el personal que trabaja ahí tiene que traer hasta cofia o cubrirse el cabello, algún tipo de uniforme desechable o una bata o algo que se tenga que desechar. Todo ese manejo de residuos tengo que tenerlos identificados y cómo tienen que ser. Ahora bien, por ahí dicen, es que hay personas, por ejemplo, en restaurantes están sugiriendo que se usen uniformes limpios, no trabajes con tu ropa de calle, llegas y te cambias por un uniforme o ropa que tienes ahí y cuando sales, sales con tu ropa y no con el uniforme de ahí y ahí se queda y el patrón se encarga de realizar la limpieza, el lavado o lo que sea, el manejo de esos materiales. Entonces, a grandes rasgos es eso. Y bien como lo dice el doctor Jaime, muchos abrieron y abrieron, ahí voy, o sea, sin cumplir absolutamente nada. Esto es lo mínimo que debemos de manejar, lo mínimo que tenemos que contar. Y quiero retomar esto junto con el comentario que bien acertado hizo el contador Felipe. Hay una gran confusión. Una gran confusión ¿con quién? Con el Seguro Social. Por un cuestionario y un protocolo que se tiene que llenar en línea para el Seguro Social. No es obligatorio para todos. Es obligatorio, de acuerdo a este diario oficial del 29 de mayo, para las empresas o los servicios esenciales. Para los no esenciales, no es obligatorio que lo cumplan o que lo apliquen para el Seguro Social. Es voluntario. Pero muchos patrones están confundidos. Es que lo tengo que llenar. No, permíteme. Es obligatorio para las actividades esenciales, porque así lo dice este diario oficial. Para las otras actividades no esenciales, es si quieres tener un reconocimiento y que lo hiciste para el Seguro Social, pero es voluntario. Entonces, muchos por ahí te están diciendo, es que si no llenas ese cuestionario y no te lo autoriza el Seguro Social, no puedes reabrir. Son dos cosas diferentes. Para reabrir hay que cumplir lo que dicen los lineamientos con algunas de las cosas que ahorita ya mencioné, pero aquí, bueno, a río revuelto, pues bueno, aquí todo el mundo dice y hace. Y el problema que estamos teniendo con el Seguro Social es que si no tienes un número de registro patronal, porque a lo mejor eres informal, no vas a poder llenar este cuestionario, porque te pide a fuerzas un número de registro patronal. Por supuesto. Y que el registro patronal aparte tenga trabajadores, que ese es otro punto, porque ¿para qué quieres un protocolo si no tienes trabajadores, no? Ok, muy bien. Bien. Antes de terminar, Sandra, perdón. Sí, adelante para terminar con el comentario. Sandra, ¿vas a hacer tu comentario? Ya nada más para complementar un poco,
Recordemos que dentro de estos lineamientos de seguridad también se contempla un punto de vigilancia y supervisión. Entonces, ahí nos menciona un comité, ¿no? O una persona designada precisamente para llevar a cabo esta vigilancia y supervisión y no esperar a que llegue una autoridad a revisarme como tal. O sea, esa vigilancia va desde este comité que se está recomendando que lleve esa parte obrera, representantes de los obreros y la parte también que represente al patrón. En lo personal y como comentario, la experiencia me ha llevado a que lo ideal es que este comité esté conformado por encargados de área, porque vamos al ejemplo del restaurante. Yo voy a tener mi área de cocina, mi área de piso, la entrada. Entonces, este comité se va a encargar precisamente que estos protocolos y que todo lo que yo ya elaboré, que todo lo que yo ya compré, se esté llevando a cabo de la forma adecuada. ¿Y cómo va a ser? Pues con gente que esté también, además de ya incorporándose a sus actividades, pues que nos apoye con hacer la vigilancia desde su nicho, que va a ser yo con mis colaboradores, y entonces el cubrebocas, la sana distancia, esto o el otro, no lo estás llevando a cabo, para que también tengamos esa parte de vigilancia y supervisión previa a cualquier otra revisión que podamos llegar a tener, ¿no? Sí, también aquí el tema para comentar, como yo lo refería, no, es que a veces también el tema es aleatorio, no precisamente a pesar de que yo pueda cumplir con todo, el tema es que ahorita, y así lo comentó la gente de Trabajo y Previsión Social, en el foro en el que tuve oportunidad de estar, que es también aleatorio, o sea, no depende también si yo tengo o no tengo como tal este tipo de medidas, si me lo llegan a hacer, pues a pesar de que yo tenga los protocolos, pero si por ahí ven algo mal establecido, o también como decía en este caso la maestra Erika, si por ahí me quieren meter algo y me quieren pedir algo que supuestamente debo de tener, pero conforme a los lineamientos del Diario Oficial del 29 no está establecido, pues por ahí también voy a tener algún problema, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta y sí que los empresarios, que las empresas sepan que únicamente deben de cumplir con lo que está establecido, como dice la maestra Erika, en el referido postulado del 29 del Diario Oficial, y no otra cosa u otras cosas más que nos podrían llegar a pedir, ¿no? En su momento. Yo creo que, en conclusión, y bueno, después de esta plática creo que mucha gente tendrá un panorama más claro, pero la conclusión tiene que ser que finalmente tenemos que salvar la economía de las empresas, de las personas, de los trabajadores, de las familias, pero un bien supremo que debemos proteger es la vida, y a eso debemos abocarnos los patrones, los trabajadores, todos en conjunto. Maestra, muchas gracias por esta plática que nos acaba de dar. Yo creo que mucha gente saldrá ya con muchas ideas para empezar a hacer, que es la idea. Y pues, como siempre, la puerta abierta para que nos acompañe, para seguir platicando de esto que podría ser muy largo. Lo hicimos hoy más largo que lo que hacemos ordinariamente, pero creo que la gente lo necesita. Gracias, maestra. Gracias, Felipe. Gracias, Sandra. Al contrario, gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y bueno, sigamos con... Si no tienes a qué salir, quédate en casa. No, la verdad claro. es la mejor recomendación. Sí, y además será un nuevo modo de vida. Hay muchos negocios que nos hemos dado cuenta que podemos trabajar con formas distintas y creo que también es una experiencia que vale la pena. Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos en una emisión más de este programa Infocal Online, que es para ustedes. Hasta la próxima.